Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con la clase número 13 relativa al procedimiento abreviado como una salida alterna al proceso penal salvadoreño. Ya habíamos analizado en la primera clase los requisitos que se deben seguir cuando se aplica esta salida alterna, ¿no? Haciendo un breve recordatorio, decíamos primeramente es una petición, debe ser a iniciativa del representante fiscal quien solicita la aplicación de este procedimiento abreviado. Luego debe de existir también un consentimiento de parte del imputado en someterse al procedimiento y también debe de existir la confesión del imputado, donde hacíamos la diferencia entre una confesión y una admisión de los hechos. Como tercer requisito establecíamos que el defensor también debe acreditar de que le ha explicado al imputado los efectos jurídicos de este procedimiento y que la expresión del imputado está libre de vicios. También habíamos establecido que en el primer requisito, que dentro del régimen de penas, pues lo establecía el fiscal entre la tercera parte del mínimo o el mínimo de la pena. Y como último requisito, pues se podría considerar si existía la negativa o no de la víctima, aunque eso no es trascendental o no es determinante para la autorización de un procedimiento abreviado. En todo caso, el juez puede echarlo a andar, puede seguir, no obstante la negativa de la víctima o del querellante si hubiese nombrado en tal caso. Bien, nos habíamos quedado en este punto y vamos a analizar el procedimiento que se sigue cuando se aplica este proceso. Y dice el artículo 418: cuando se solicite la aplicación del procedimiento abreviado, se procederá de la siguiente manera. Se dará lectura a los hechos atribuidos, el fiscal hará un breve análisis de los mismos, luego se solicitará la aplicación del régimen de penas previsto en este capítulo y lo acordado con la contraparte. Y a continuación se ofrecerá la prueba que se pretende incorporar en el momento. Luego se le va a dar la palabra al defensor para que ratifique efectivamente que el imputado comprende los efectos jurídicos de este procedimiento. Se va a aportar la prueba si lo hay también. Y luego el imputado procederá a rendir una declaración, una confesión de los hechos. ¿Qué es lo que quiero resumir en este apartado del 418? Básicamente, lo que se hace acá es trasladar, como tenemos que producir la prueba en este momento, lo que se hace es trasladar el escenario de la vista pública a este momento procesal. Cuando la ley dice de que el fiscal va a dar una lectura de los hechos que se le atribuyen, es decir, lo que va a hacer es hacer una remembranza de la teoría fáctica con la que cuenta, con los indicios o con los medios probatorios que tiene en ese momento, o si estamos ya en la fase de vista pública, pues lógicamente van a estar los testigos ya citados, los peritos, etc. Va a estar la prueba documental ya incorporada al proceso. Entonces, pues eso se va a hacer más corto, más rápido, más viable para poder echar a andar este proceso. El detalle surgiera que este proceso se inicie en la audiencia o se aplique en la audiencia inicial, donde únicamente tenemos indicios o primeros datos de la investigación. Acá no tendríamos testigos presenciales, no habrían peritos. La prueba documental únicamente tenemos el soporte de los actos urgentes de comprobación, pero no obstante ello, dice la ley que eso no va a impedir para que el juez continúe con el procedimiento. De hecho, pues la ley establece de que se puede aplicar desde el inicio del procedimiento hasta antes de la fase de incidentes en la vista pública. Entonces, pensemos que estamos en una audiencia inicial, por ejemplo, y el fiscal propone la aplicación de un procedimiento abreviado. Perfectamente da la lectura de la que maneja en la teoría del requerimiento fiscal, tendrá que mencionar los medios probatorios, los indicios con los que cuenta, tanto testimonial, documental o pericial, según sea el caso, similar a una audiencia inicial básicamente. Posteriormente vendrá la parte del defensor, donde tendrá que acreditar que efectivamente orientó al imputado y explicó sobre los efectos jurídicos de este procedimiento y establecer pues que también está dispuesto a someterse al mismo de manera libre y espontánea. A continuación vamos a pasar a la confesión que va a hacer el imputado, ya con los requisitos que hemos establecido, el artículo
90 relacionados con el artículo 158 para que se proceda a complementar ya este procedimiento. Dice la ley, acto seguido se incorporará la prueba documental, pericial y de objetos que se haya ofrecido, la cual podrá estipularse conforme a las reglas de este código. Si fuera necesario recibir prueba testimonial, se examinarán a los testigos que estuvieran presentes, los cuales serán interrogados de la manera prevista para este medio de prueba. La falta de peritos, dice, testigos no suspenderá la continuación del procedimiento abreviado. El legislador lo consideró así, pues porque precisamente podíamos estar en una fase inicial o en una etapa instructora, donde no es esa la intención o la naturaleza o el objetivo de estas audiencias, sino que es otra, pero en esas audiencias se puede aplicar el procedimiento abreviado. Podría darse el caso de que durante toda la etapa de primeras diligencias y en la etapa instructora no se haya mencionado la posibilidad de aplicar un procedimiento abreviado, pero es hasta la audiencia preliminar que el defensor y el fiscal platican, entran en los acuerdos y decide el fiscal en la audiencia proponer la aplicación de un procedimiento abreviado. Eso es perfectamente válido y en la práctica pues es de las cosas que más se dan también. Podría pasar en una audiencia inicial también, es decir, en los acuerdos a los que el régimen de penas y el cumplimiento de requisitos no necesariamente deben de ser previos a una audiencia, perfectamente pueden verificarse o tratar de cumplirse en el mismo desarrollo de la audiencia, si es que las circunstancias del caso se pueden establecer. Ahora, dice la ley, terminada la recepción de la prueba, el fiscal y el defensor presentarán sus conclusiones de manera concisa con el pedimento que pretenden según los acuerdos establecidos. Claro, el fiscal pedirá lógicamente una sentencia condenatoria. En este caso pensemos que estamos en un delito donde se ha solicitado el régimen de penas de 3 años. Una sentencia condenatoria con 3 años de prisión, pero a la vez que se decrete la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Porque ese es el objeto, digamos, básico de esta figura del procedimiento abreviado cuando se aplica con régimen de pena de 3 años hacia abajo. Si el régimen de penas que ofrece el fiscal, por ejemplo, es de 5, 6, 7, 8, con 4 años que sea, o 3 años y 6 meses, lógicamente acá ya no puede generar la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta persona tendrá que ir a un centro penal, como lo dije en la clase pasada, a cumplir su pena, por ejemplo, de 3 años y medio. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio que le reporta esto al imputado? Bueno, que solamente va a cumplir 3 años y medio y no tiene, pues ya no va a tener la posibilidad de que lo hayan condenado a 8 años, por ejemplo, o 10 años, que eran los límites o el máximo del delito que se le estaba atribuyendo. Es decir, hay una reducción de la pena. Ese es el beneficio para el imputado cuando el régimen de pena pasa de los 3 años. Ahora, cuando el régimen de pena solicitado por el fiscal es de 3 años o es menor, pues entonces ahí se pueden aplicar 2 figuras, que ya lo vamos a ver. Generalmente se aplica la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, se suspende de que el imputado vaya a cumplir su pena a un centro penal, pero a cambio de eso, pues el juez de la causa, ya sea un juez de paz o un juez de instrucción, le impone una serie de medidas que las vamos a ver más adelante, una serie de medidas para que las cumpla en un periodo establecido. Y posterior a eso, a su cumplimiento sin ningún problema, pues ya se declara cumplida la pena, cumplida este procedimiento, cumplida la pena en base a estas reglas. Entonces decíamos, dice, terminada la recepción de pruebas, el fiscal y el defensor presentarán sus conclusiones de manera concisa con el pedimento que pretenden según los acuerdos alcanzados. Decíamos, el fiscal va a solicitar una sentencia condenatoria. El juez o tribunal pasará a deliberar y, concluido tal acto, comunicará su decisión conforme a las reglas establecidas para la vista pública. Es decir, su decisión debe ser fundamentada y motivada. Debe ser fundamentada y motivada sobre precisamente los medios probatorios que
que llevan el proceso o que han desfilado en la audiencia si ya estábamos en una vista pública, y si no, pues con los indicios que se tenían en la etapa inicial o con los medios probatorios en la etapa instructora. Dice la ley, en caso de condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal. Bien, eso pues ya todos conocemos que el juez en este caso no podría extralimitarse a colocar una pena mayor que el régimen de penas que el fiscal está solicitando. Luego dice, el juez o tribunal decidirá si corresponde reemplazar la pena de prisión o si concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. También sabemos que cuando las penas son de 1 año hacia abajo o menores a 1 año o hasta 1 año, pues es imperativo que el juez debe de reemplazar la pena de prisión. Pero cuando las penas son de 3 años hacia abajo o menor a 3 años, queda la posibilidad de que el juez tendrá que generar una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Repito, cuando la pena que se le ha impuesto a la persona es de 1 año hacia abajo, pues entonces corresponderá reemplazar la pena de prisión. Cuando las penas son de 3 años, el mínimo al régimen de penas que el fiscal ha solicitado es de 3 años, pues aplica la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Luego dice, la sentencia será redactada conforme a las reglas que establecen para su dictado y podrá ser apelable. En lo que fuera aplicable regirán las normas del procedimiento común. Ahora, ¿a qué tipo de reglas va a estar sometido el imputado cuando se le aplica este procedimiento abreviado? Aquí nos vamos al artículo 77 del Código Penal. Si buscamos el Código Penal en el artículo 77 del Código Penal, nos damos cuenta que nos habla de la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Vayan haciendo las anotaciones respectivas para el momento de la evaluación, pues tenemos todo en orden. Dice, de la forma sustitutiva de la ejecución de penas privativas de libertad. Este es el título que establece en el capítulo 6 del Código Penal. Y dice el artículo 77. En los casos de pena de prisión, vamos a ampliar más, en los casos de pena de prisión que no exceda de 3 años y en defecto de las formas sustitutivas antes señaladas, el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de 2 a 5 años, atendiendo a las circunstancias personales del condenado, las del hecho y duración de la pena. Y luego dice, esta decisión se fundamentará en el innecesario inconveniente de la pena de prisión o cualquiera de las que la reemplace, y que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho determinadas en la sentencia, o garantice satisfactoriamente que lo va a pagar, o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar. Esto de la responsabilidad civil no siempre va en una sentencia, ¿no? Esto desde luego hay que demostrarlo para que el juez tenga motivaciones y poder declarar responsable civilmente a una persona. Entonces, cuando se aplican, por ejemplo, procedimientos abreviados en delitos menos graves, generalmente no van este tipo de responsabilidad civil. Ahora dice la ley en el artículo 79, Código Penal, obligaciones inherentes a la suspensión. Estas son las que van a colocar estas obligaciones. Por ejemplo, el juez de paz o el juez de instrucción o el juez de sentencia tendrá que colocarle al imputado, al condenado diríamos ya, después de aplicar el procedimiento abreviado. Y estas son: concedida la suspensión, dice, el juez o tribunal especificará las condiciones a que estará sujeta la libertad del favorecido durante el periodo de prueba, entre las siguientes: comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tiene cumplida, aprender una profesión u oficio, o seguir cursos de capacitación en un lugar o instituciones que determine el juez. Bueno, definitivamente también cuando se aplica este tipo de medidas, el juez debe de considerar aquellas condiciones, quieras o no, también socioeconómicas o culturales, sociales, económicas, que tienen que ver con el imputado. Desde luego, por ejemplo,
Se han tenido casos donde los imputados han sido, por ejemplo, pescadores que viven cerca de la zona costera, pescadores con familias, con núcleos familiares de 8 o 10 integrantes, y es la única persona encargada de llevar el sustento diario a sus familias a través de la pesca. Y definitivamente colocar una condición de estas, como comenzar y finalizar la escolaridad primaria, o aprender una profesión o oficio, pues, o capacitarse en un lugar, como que sería una condición que, lejos de ayudar a una resocialización o rehabilitación de la persona en el delito que cometió, pues hasta cierto punto también lo desmejora o lo desmotiva o perjudica otras áreas de su familia, otras áreas de su vida que son de vital importancia también. Entonces, en cierta medida el juez debe de tener esa cautela, esa visión de colocar las medidas que sean pertinentes. Desde luego hay medidas que sí son muy ajustables a los delitos, perfectamente tendrán que aplicarse, ¿no? Y son, como diríamos, de rigor. Otra dice abstenerse de concurrir a determinados lugares. Tercero, abstenerse de cualquier consumo de droga o al abuso de bebidas alcohólicas. Bueno, esto es lógico, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a un delito de posesión y tenencia de droga con 4 gramos, por ejemplo, 3 gramos, o incluso hay a veces en las sedes fiscales o la experiencia le va enseñando a uno que cuando se captura a una persona, por ejemplo, con 8 gramos, se le incautan 8 gramos, ya hay líneas, digamos, de trabajo, aunque se oiga mal, pero hay líneas de trabajo que permiten a los fiscales poder autorizar o poder tener la facultad de pedir un procedimiento abreviado con 8 o 9 gramos, que no obstante ya pudiera pasar a otra categoría de delito con mayor penalidad. Sin embargo, ellos consideran de que perfectamente puede considerarse que era para consumo y se aplica este procedimiento. En ese caso, en estos casos sí es muy atinente estas condiciones de abstenerse de concurrir a determinados lugares, o abstenerse del consumo de drogas o de bebidas alcohólicas. Desde luego, pues las medidas son con la finalidad de resocializar, rehabilitar a la persona, de tener mayor control de su vida y evitar, desde luego, que cometa más delitos. Es decir, cualquier otra que fuese aconsejable conforme a las particulares circunstancias del caso. Bueno, el juez puede tomar la decisión de la prohibición de salir fuera del país, la prohibición de abstenerse de visitar a determinadas personas, etcétera, ¿no? Puede también tomar la decisión de mandarlo a recibir alguna terapia a través de los grupos de alcohólicos anónimos, o una terapia a través de una alimentación espiritual, o a otro grupo que considere el atinado o pertinente para su ayuda, ¿no? Relacionado desde luego con el delito que se ha cometido. Entonces, estas son las condiciones a las cuales se ve sujeto el imputado cuando se le aplica la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces diríamos, si el régimen de penas era de 3 años, se le condena esos 3 años, bueno, aunque no serían los 3 años porque la ley dice que es entre un periodo de 2 a 5 años. Ahí será consideración del juez cuánto es el valor el tiempo que va a establecer de un periodo de prueba. Lógicamente, pues no podría ser menor a 3 años, ¿no? Porque si la pena fue de 3 años y se les suspendió para ser cumplida afuera con estas condiciones, pues lo más idóneo o razonable es que sea como mínimo 3 años o más. Ahora, ¿quién controla el cumplimiento de estas condiciones? Lo hace el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Es una facultad que se encuentra establecida en el artículo 37 de la ley penitenciaria. Específicamente dice el artículo 37, son atribuciones del juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena las siguientes. Y nos vamos al ordinal 12,
Dice, controlar el cumplimiento de las condiciones o reglas de conducta impuestas en la suspensión condicional del procedimiento penal y tramitar los incidentes que se susciten de conformidad a las normas del Código Procesal Penal. Es el artículo 11, perdón. El artículo 12 también es otra figura que vamos a explicar posteriormente, pero este es el artículo 12. Quiero corregir aquí. Dice, controlar el cumplimiento de las condiciones o reglas de conducta impuestas para gozar de alguna de las formas sustitutivas de la ejecución de la pena de prisión y revocar el periodo de prueba de conformidad con lo establecido en este código, en el Código Penal. De conformidad al artículo 37, ordinal 11, le corresponde la vigilancia de estas condiciones al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Este funcionario se auxilia desde luego del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, que es un grupo de profesionales donde hay psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales también, y que colaboran con toda la Administración de Justicia, trabajan para la Administración de Justicia y hacen visitas frecuentes a cada lugar donde están los imputados en sus viviendas, con sus familias, con las entrevistas a cada uno de ellos, a los imputados también, y están verificando el cumplimiento de esas condiciones. Periódicamente están remitiendo informes al juez de vigilancia penitenciaria y este será el encargado de ir verificando su cumplimiento o no. En caso haya un incumplimiento, pues el juez de vigilancia penitenciaria está facultado para señalar inmediatamente una audiencia especial para verificar esas situaciones o ver cuáles son las razones por las cuales las personas no están cumpliendo. ¿Qué problemas podría darse cuando no se cumple una norma de conducta? Por ejemplo, si nos vamos al Código Penal, por ejemplo, dice el artículo 81, incumplimiento de reglas de conducta. El incumplimiento de las condiciones: 1. La comisión de un nuevo delito. 2. O la sustracción del condenado a la vigilancia permiten al juez o tribunal modificar dichas reglas o prorrogar el periodo de prueba, que en ningún caso podrá exceder de 5 años, o hacer cumplir la pena impuesta. Entonces el artículo 81 no es claro, porque alguien puede estar lógicamente cumpliendo las condiciones, anda en libertad, cumpliendo las condiciones, pero desafortunadamente comete un delito. Si comete un delito, pues ya el artículo 81 nos da la salida. Bueno, hay que pensar que en el supuesto que sea un delito menos grave, un delito que la Fiscalía también no amerite o no considere que se debe aplicarse la detención provisional o que esta persona va a pasar toda la etapa instructora en un centro penal, porque si es así, si por ese delito le decretan la detención provisional y el proceso pasa a instrucción, pues lógicamente no por tener un proceso suspendido, pues él podrá salir, desde luego que no. Tendrá que seguirse otro procedimiento en ese caso para el tratamiento de este delito. Luego dice la comisión de un nuevo delito, la sustracción del condenado a la vigilancia. Pues son procesos que se van dando en el camino y que también en experiencia se van conociendo el hecho de que los imputados o los condenados, mejor dicho, que están gozando de este beneficio, quieren sustraerse de los controles de vigilancia, de supervisión, y cambian de domicilio sin avisar al tribunal. Lógicamente el tribunal con este ente coadyuvante, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, pues van a hacer las visitas periódicas al lugar donde establecieron que vivían en el proceso. Entonces esta es una forma, digamos, cambiar de domicilio sin avisar al tribunal y sin mostrar ninguna causa razonable o justa de por qué no se avisó, también puede llevar al tribunal a modificar las reglas de conducta o puede modificar o prorrogar el plazo de prueba o incluso hacer cumplir la pena impuesta. Es una decisión que se va a tomar en una audiencia especial donde estará el fiscal penitenciario, el defensor también adscrito al juzgado de vigilancia penitenciaria,
y el juez, junto con la documentación que se tenga, los informes del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, tomará la decisión que se apegue más a derecho, ¿no? Como dice la ley, podría ser cualquiera de esas tres. Luego dice, la comisión de un nuevo delito, la sustracción del condenado a la vigilancia permiten al juez o tribunal modificar dicha regla o prorrogar el periodo de prueba, que en ningún caso podrá exceder de 5 años o hacer cumplir la pena impuesta. Definitivamente puede darse el caso de que ni haya cometido un delito o no se sustraiga de la supervisión también de los inspectores. El problema es que no está cumpliendo las condiciones. A lo mejor, si bien es cierto, empezó a terminar la escolaridad, su bachillerato, por decir algo, pero siguió consumiendo drogas, lo encontraron en estado de ebriedad cuando fueron a hacer la inspección, siguió visitando determinados lugares, etc. No estuvo cumpliendo las condiciones. También, lógicamente, es una forma de revocar este beneficio y poder hacer cumplir en un centro penal, definitivamente, en un centro penal. Entonces, vean qué interesante cómo se establece esta figura del procedimiento abreviado, que en términos prácticos en nuestra sociedad básicamente siempre se aplica a delitos menos graves, delitos que el fiscal solicita un régimen de penas de 3 años hacia abajo, ¿no? Y el juez emite su resolución declarando una sentencia condenatoria, pero a la vez habilita la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es muy poco frecuente ver que esta salida alterna puede aplicarse en delitos graves o puede aplicarse en delitos, digamos, relativos a la administración de justicia o otro tipo de delitos. Y la razón es sencilla, ¿no? Porque lógicamente el fiscal tiene la proyección de sustentar con robustez toda su acusación y que al final tiene la garantía de que puede obtener una sentencia condenatoria y no habrá necesidad en ningún momento de estar solicitando este procedimiento abreviado. Tampoco quiero decir que cuando autorizan o cuando solicitan, es mejor dicho la palabra, cuando solicitan un procedimiento abreviado, tampoco estoy diciendo de que la representación fiscal no tenga la posibilidad de documentar y de probar en un proceso ordinario esta acusación y lograr una sentencia condenatoria, por supuesto, más grave, con mucho más años de prisión, sino que es una consideración, es una mera valoración y, como decíamos en la clase pasada, se reconoce como una justicia negociada donde las partes se ponen de acuerdo y logran llegar a la aplicación de este procedimiento. Es importante también mencionar algo: esta salida alterna no debe de aplicarse con mucha responsabilidad, o debe de proponerse o negociarse con mucha responsabilidad, principalmente, desde luego, por parte de los defensores, porque muchas veces con el ánimo de terminar un proceso en primeras diligencias o el ánimo de poder ganarse un par de billetes más rápido, si bien es cierto, la persona va a estar en libertad cumpliendo una serie de condiciones, pero va a estar condenada. Es decir, ya va a haber un estatus en sus antecedentes penales donde la persona aparece como condenada. Y esto, lógicamente, pues puede traer consecuencias jurídicas incluso en sus lugares de trabajo, ¿no? O en otros derechos o en otras diligencias que la persona necesita realizar en su vida común, normal. Ya no se diga pues si la persona es un funcionario público, ¿no? Donde ya la ley establece que cuando un funcionario público o un empleado público es condenado por delito doloso, generalmente tiene que cesar en su cargo como funcionario público. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de esta salida alterna, siempre es importante recomendar eso. Como defensores principalmente, digo como defensores porque el defensor es el que va a intentar esto generalmente. El fiscal pues no siempre tiene esa, digamos, voluntad de solicitar un procedimiento abreviado. Generalmente esto inicia a veces más con
con la parte defensora, pero hay que tener cuidado de no solicitarlo cuando tenemos la posibilidad o cuando con un poco de mayor investigación, de más trabajo, podemos lograr una resolución aún más beneficiosa para nuestro cliente ya en la etapa instructora. Por ejemplo, en primeras diligencias o en audiencia inicial, si consideramos de que en la etapa instructora vamos a fundamentar que nuestro cliente en realidad no tuvo ningún grado de participación o podemos desvirtuar la participación que él ha tenido, pues lógicamente no podemos asesorar a nuestro cliente aceptando un procedimiento abreviado. Eso es cuestión muy de ética de los profesionales en explicárselo a las personas y también en considerar ellos en qué momento se puede solicitar o no. Muchas veces en algunos procesos sí esto se ve pues como muy beneficioso. Por ejemplo, a veces en los delitos de droga o en un delito de disparo de arma de fuego o en delito de tenencia, aportación irresponsable de arma de fuego, puede generar muy beneficios, incluso porque sabemos que todos los medios probatorios pues están muchas veces están casi cuesta arriba para la defensa, ¿no? Y lo más seguro es que la representación fiscal va a conseguir una sentencia condenatoria en vista pública cuando lleguemos a esa instancia. Entonces en estos casos, y puede ser mayor a 3 años, y nuestro cliente va a terminar en un centro penal. Entonces en esos casos o en otros podemos también valorar las circunstancias de poder acceder a un procedimiento abreviado desde las primeras diligencias. De lo contrario, lo que yo siempre recomiendo es analizar el caso como lo hemos aprendido en clases presenciales, requisitos de existencia, de participación del delito y verificar qué estrategia de defensa podemos echar a andar con la seguridad de que en la etapa instructora podamos recopilar la información y conseguir en la audiencia preliminar por ejemplo, un sobreseimiento provisional, al menos si es que no se puede el definitivo, fuera lo más indicado. Así que con esto damos conclusión a la clase número 13 respecto al procedimiento abreviado. Pasen muy buenas tardes.